El Golf no solo es un coche excepcional, es un modelo que salvó a Volkswagen de la quiebra, pero hasta llegar al Golf, Volkswagen construyó diversos prototipos, exploró muchos caminos, algunos muy locos, una historia desconocida para la mayoría, porque hubo otros Golf que pudieron ser y no fueron. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros desde el Coloso de Santa Úrsula. Hoy vamos a hablar de coches, tendría que decir de prototipos, que estoy seguro que muchos, o a lo mejor todos, no los vais a conocer, porque os digo una cosa, antes de que Volkswagen diseñara el exitoso Golf, hizo muchas pruebas, muchos prototipos y dio muchos palos de ciego. Dejadme que antes de seguir os haga una reflexión, porque me gusta pensar que en este canal, no todos los vídeos, pero a veces hacemos vídeos que contamos cosas que otros no cuentan. Está muy bien estar al día, yo lo intento, de los últimos modelos, de las últimas novedades, y para eso hay muchas webs, hay muchos canales de YouTube que os lo cuentan, pero yo creo que saber de coches es, además de eso, otra cosa. Mi hijo, que yo os he contado que es aficionado a la historia, repite mucho una frase que está atribuida a muchas personas. Yo, según las fuentes que he leído, me parece que originalmente la dijo Nicolás Ruiz de Santayana, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo la ampliaría, más que ampliaría, diría que la adaptaría diciendo que para entender muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo del automóvil es muy bueno saber un poquito de historia del automóvil. Ya sabéis que en Garaje Hermético comenzamos las historias por el principio, pero es que realmente el principio de esta historia lo podéis ver en un vídeo que os aconsejo que veáis, que ya está hace mucho que lo hicimos, que se llama Cuando Volkswagen casi se arruina. Así que este vídeo le vamos a comenzar más o menos, casi os diré que por la mitad de esta historia, un poco antes. Vámonos más o menos a los años 60. Volkswagen se ha quedado dormida. No. Esta frase no la he dicho yo, Esta frase la dijo gran parte de la prensa alemana como consecuencia de unas declaraciones que hizo el ministro alemán de Finanzas, un tal no era muy conocido, Franz Josef Strauss, que reprochó al presidente de Volkswagen, que en ese momento era Nordhoff, de no aprovechar los momentos de bonanza que había tenido la marca para desarrollar nuevos modelos. Y si os preguntáis, ¿qué pintaba el ministro de Finanzas alemán criticando la gestión de una empresa como Volkswagen? Os recuerdo que esta empresa nace como una empresa estatal y que en estos tiempos era perteneciente una parte al Estado alemán y otra a la Baja Sajonia. En total, aún un 40%, hablo de los años 60, un 40% de Volkswagen era de propiedad pública. Volkswagen, para acallar estas críticas, presentó nada menos que 36 modelos nuevos. Aquí le voy a pedir ayuda a Rodrigo. Nuevos entre comillas, porque eran más de lo mismo. Eran coches basados en el escarabajo, con carrocerías distintas, pero todavía con la misma estructura de motor posterior, boxer, refrigerado por aire. Nada nuevo bajo el sol, como era el Tipo 3, que suponían variantes de escarabajo, pero era necesario un sustituto de Volkswagen escarabajo. Los Golf que no fueron. Vaya por delante una cosa, que en estos momentos el nombre del Golf ni se sospechaba. Yo me refiero a él para entendernos. Hacía falta un sustituto del escarabajo, el Beetle, como le queréis llamar, y bueno, pues ese sustituto acabó siendo el Golf. Pero es que antes de llegar al Golf pasaron muchas cosas y hubo muchos intentos de encontrar un sustituto. Raros, curiosos, locos, todos fallidos. Vamos a contar esos intentos, vamos a enseñaros esos prototipos y vamos a contaros qué características tenían. En este punto vale la pena recordar que hacer estos vídeos con la inestimable ayuda de la revista 0 a 100 es un lujo y una garantía, porque insisto en que esta revista está dando un repaso a las revistas existentes que todavía puedes encontrar en el kiosco. Os recuerdo que la revista 0 a 100 solo se vende online, en el link que aparece en el texto descriptivo. Y si sois garajistas, tenéis ventajas adicionales con el código que encontrarás en ese mismo texto descriptivo. Y una cosa más, no me quiero olvidar de las láminas de regalo
regalo, son una pasada. Yo las tengo colgadas en casa. Tienes más info en el texto descriptivo. Este número 11 está dedicado al Volkswagen Golf y a su historia, así que vamos con esos prototipos que te van a sorprender. P603. Yo sé que ahora, pues 60 años más tarde, pues costará creer que Volkswagen, alguien en Volkswagen, pensase que la tecnología de la entonces de Trabant, que pertenecía, como sabéis, a la entonces llamada República Democrática Alemana, podía ser una buena solución. Bueno, y es que el Trabant P603, a pesar de un motor de los tiempos, pues tenía ciertos rasgos de modernidad, como era la tracción delantera y un Duroplast, una especie de compuesto plástico muy barato y además muy ligero, y que era un sello característico de los Trabant, y en concreto del Trabant más afamado, más fabricado, que fue el 601. Utilizar este modelo como base para diseñar un sustituto del escarabajo parece que es cierto. Yo he leído muchas fuentes que lo afirman, pero, hablaremos del pero, Volkswagen nunca ha confirmado este punto y personalmente creo que nunca lo hará. EA 235. En 1967 se trabaja en dos prototipos cuya carrocería tenía algunos rasgos distintos, pero que tenían en común una cosa: abandonaban el Boxer 4 cilindros refrigerado por aire por un 4 cilindros en línea refrigerado por agua de origen Audi. Bueno, la verdad es que de origen Audi no era. Era un motor que había diseñado Audi, pero con la ayuda, por supuesto, pagando, de Mercedes. Como veis, todo un lío. En mi opinión, estos coches tienen su gracia y, bueno, podrían haber sido perfectamente viables. A mí me gusta más, a ver que los confundo, el 235. El 235A, ese que tiene un capó biselado, un poquito raro, ¿no? Pero Volkswagen lo abandona. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene otra idea y quiere probar y explorar nuevas posibilidades con un socio muy prometedor: Porsche. EA 266. Sobre este prototipo nos vamos a extender porque os aseguro que vale la pena. Bueno, yo es que haré un vídeo entero de este coche, porque, entre otras cosas, en esta historia aparece un verdadero crack, uno de esos grandes nombres y grandes hombres del mundo del motor, nada menos que Ferdinand Piëch. Siempre digo que la realidad supera la ficción, y es que historias como esta lo demuestran, porque Piëch, a raíz de este prototipo, fue defenestrado de Volkswagen, poco menos que prescindieron de él, pero luego acabó siendo presidente de la compañía de Volkswagen nada menos que entre el año 1993 y el año 2002. Este prototipo fue fruto del trabajo conjunto no de los ingenieros de Volkswagen, no, de los ingenieros de NSU, que era una marca recientemente comprada y que era gente más joven y con ideas más frescas. Y, por supuesto, de los ingenieros de Porsche, y era un diseño muy original. Tan original que el motor iba central, pero además una disposición muy curiosa, porque iba central a un lado debajo de los asientos traseros y con todos los accesorios propios de la mecánica en el otro lado. Bueno, de esta forma se pretendía tener un comportamiento muy bueno y aprovechar al máximo el espacio. Pero claro, el coche, al poner el motor bajo el asiento, hacía que el asiento fuera alto, que el coche fuera alto, y además era bastante ruidoso y bastante caro de fabricar. El motor iba a ser un 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, que iba tumbado y que, bueno, pues se probó en muchas cilindradas. La que más gustó, el más éxito tuvo, era un 1.6 que daba 1,5 caballos. Bueno, era este motor muy superior, por supuesto, al del escarabajo, y el coche, pues la verdad es que era bastante innovador y bastante revolucionario. Hasta que en 1971, pues procedente de Brasil, llega a la presidencia de Volkswagen un señor que se llamaba Rudolf Leiding, que venía de hacer una gestión con un enorme éxito en Brasil. Llega a Alemania y quiere verlo todo y pide toda la información del proyecto. Ve el prototipo, lo prueba, ve las cuentas de lo que costaba, de lo que se había invertido y de lo que costaba fabricar ese coche, y toma 4 decisiones, que son estas 4. Primero, paralizar el proyecto EA 266. Segundo, despedir a Piëch. Tercero, destruir todos los prototipos. Solo 2 se conservan en el Museo de Porsche. Y cuarta y última, buscar una solución diferente. ES 276.
Este prototipo es un paso atrás, porque cuando deciden decir, bueno, este prototipo no vale, vamos a hacer otra cosa distinta, retoman el prototipo anterior, el 235, y deciden actualizarlo. Pero la verdad es que este coche ya en esta época, pues resulta que no seduce a nadie, ni siquiera a los responsables de Volkswagen. Giugiaro, un genio. Os vamos a contar una historia. Vamos a ver. El importador de Volkswagen en Italia, un señor que se llamaba Gerhard Gamper, en 1969 pues acude al salón de Turín, que es donde se hace eso en Italia, porque es que también se hace en Milán, pero el salón de Turín, a ver, un poco en plan espía, a ver qué se presentan las marcas italianas, y se da cuenta de una cosa, que de todas las novedades que hay ahí, que hay un montón, las que más molan, las que más interesan, las que más interés despiertan, tienen un rasgo en común, todas ellas, que son diseñadas por el que ya sabéis que para mí tengo debilidad, el diseñador italiano Giorgetto Giugiaro. Giugiaro había trabajado para otras casas de diseño, pero hacía 2 años que había creado su propia empresa, que era Ital Design. Estábamos hablando fuera de cámara que había otros diseñadores como Gandini y tal, que se dedicaban a coches molones y deportivos y tal, pero no, Giugiaro en esta empresa diseñaba coches para otras marcas. Bueno, además tenía fama de ser un tío que tenía dos virtudes muy importantes. Era rápido y era resolutivo. Bueno, Volkswagen llevaba 25 años buscando un sustituto para el escarabajo y entonces propiciaron una reunión en 1970 entre los directivos de la marca y el diseñador, el magnífico, el genial Giorgetto Giugiaro. Y el mensaje fue claro, le dijeron, a ver, Giorgetto, por favor, haz lo que quieras, pero hazlo rápido. Ojo, que esto suponía para la marca alemana aceptar su propio fracaso de su equipo de diseño de ser capaces de dibujar un relevo al escarabajo. EA 337. Y es que la situación de Volkswagen comenzaba a ser, yo diría, que desesperada. Por eso, en ese marzo de 1970, pues el mensaje que le lanzan a Giorgetto es desesperado, porque no le piden bocetos, no, dicen, queremos un diseño real, sin bocetos previos a la mayor brevedad. Esta historia, que la cuenta yo, he tenido oportunidad de leerlo, la cuenta el propio Giorgetto, pues tenía su dificultad, porque como cuenta él mismo, el pliego de condiciones de Volkswagen era bastante detallado y contaba muchas cosas que había que adaptarse. Por ejemplo, que la carrocería tenía que ser 2 cuerpos, tenía una definición de cuáles tenían que ser las medidas, exactamente cuál era el espacio destinado al motor. No era un proyecto ni un encargo fácil y menos con prisas. ¿Y qué pasó? Os preguntaréis, ¿qué pasó? Que Giugiaro acertó a la primera. Os invito, ya que tenemos, gracias a 0-100, imágenes de los primeros bocetos de Giorgetto Giugiaro, a que los miréis, porque es que son casi iguales al coche que finalmente se construyó. Ojo, y si no son más iguales es porque los alemanes no lo pudieron evitar, porque va en su ADN, pues por encargo del jefe, el jefe de diseño alemán, Herbert Schaffer, hizo retoques que además, por cierto, no gustaron a Giorgetto porque se hicieron sin consultarlo. Y es que, a ver, entre vosotros, ahora que no os oye nadie, si los alemanes no meten mano, revientan. A pesar de todo esto, lo cierto es que Giugiaro dio en diana y para mí diseñó el Golf más bonito, en mi opinión, que ha existido nunca. Pero lo más importante que el diseño de ese Golf MK1 es que sentó las bases de lo que 60 años después sigue siendo el Golf. Rasgos muy característicos, por ejemplo, ese pilar C, que es el último, muy grande, muy macizo, que transmite una sensación de robustez y que han conservado, junto con otros rasgos propios del primer Golf, toda la generación del Golf, que como sabéis han sido unas cuantas. Opel supera a Volkswagen. Y con todos estos líos se llega al año 1972, que os preguntaréis, ¿y qué pasa en el año 1972? Pues pasa algo para Volkswagen muy grave, yo diría que un auténtico mazazo, y es que por primera vez una marca que no es Volkswagen es líder en el mercado alemán, que es Opel. ¡Ojo! Es que no hacía tanto que Volkswagen tenía casi un monopolio. Esto en Volkswagen se digirió francamente muy mal, y yo creo que os diría que no se ha vuelto a repetir. Pero también en esos años pasan cosas buenas. Por ejemplo, bueno, más que buenas, yo diría que muy buenas. Porque, como os he dicho, Volkswagen compra Auto Union, bueno, no os lo he dicho, lo digo ahora. Volkswagen compra Auto Union, que a su vez era dueña de NSU.
y que era una marca que eran marcas que ya tenían coches con tracción y motor delanteros. En concreto, NSU tenía el precioso NSU R80 y un coche que estaban desarrollando ellos, que dio lugar al primer modelo de Volkswagen que tenía motor refrigerado por agua, que fue el Volkswagen K70. Todo menos el nombre. Volkswagen ya lo tenía todo. Para empezar, un buen motor de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua. Ya dominaba, tenía un bastidor que iba muy bien con tracción delantera y un bonito diseño italiano, aunque fuera con retoques alemanes. ¿Qué le faltaba ahora al coche? Algo que, aunque no lo creáis, es muy, muy importante: un nombre. Para cualquier marca, buscar un nombre para su coche es difícil, pero para Volkswagen, diría que en general para las marcas alemanas, que como sabéis son poco de nombres y mucho de numeraciones, era más difícil todavía, porque Volkswagen era de estas. Volkswagen tenía todos sus modelos, eran numeraciones distintas. Además, por cierto, porque os digo una cosa, las de BMW, las de Mercedes son bastante lógicas, las de Volkswagen en esta época no eran tan lógicas. Pero para este coche querían un nombre, no un número. Ya habían lanzado o estaban a punto de lanzar coches con nombre, como el Volkswagen Passat o el Volkswagen Scirocco, que en ambos casos son nombres de vientos. Se planteó el nombre de Caribe y finalmente se eligió el nombre de Blizzard. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque Volkswagen Blizzard a mí no me hubiera gustado nada, resulta que este nombre estaba registrado por una marca de esquís además bastante conocida. Bueno, os digo una cosa, todos pensaréis, bueno, golf, además el pomo de la palanca de cambio es una pelota de golf, tendrá que ver con el golf, el deporte del golf. Pues no, tiene que ver con la corriente del Golfo, con un viento, porque la corriente del Golfo y el viento que procede de la corriente del Golfo, en alemán se dice Golfstrom. Es que mirad que son raros estos chicos, hasta para las pronunciaciones. 1974, la hora de la verdad. Llega el año 1974, se presenta el nuevo modelo de Volkswagen que va a sustituir al escarabajo, el Golf. Volkswagen se la juega de verdad, a cara o cruz. Todos tienen claro en la marca que si este coche no triunfa, pero triunfa de verdad, podría suponer incluso la desaparición de la marca. Pero no fue así, como todos sabéis, no hace falta que os lo diga, el Golf fue un absoluto y clamoroso éxito. Ojo, que a pesar de lo que penséis, al principio le costó un poco arrancar, pero hoy día se ha convertido en un referente y el primer Golf, por supuesto, en un clásico. Y ahora volvemos a lo que decíamos al principio, que la historia se repite y diréis, ¿por qué? Os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que alguna vez Volkswagen encontrará un sustituto a su Golf? En este vídeo hemos hablado mucho de conocer la historia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen que el Golf fue el primer compacto. Bueno, los que dicen eso, pues con todo mi respeto, no saben de historia. Porque realmente el que está considerado el primer compacto de esta categoría es el Alfa Romeo Alfa Sud, pero es que antes que el Golf hubo muchos. Por citar solo algunos de los que la gente olvida y no se acuerdan, pues citaría el Fiat Primula y el Simca 1200. Pero lo cierto es que este coche, presentado en 1974, el Golf, se ha convertido en el modelo de más éxito de la marca y, desde luego, un auténtico referente. Lo confieso que me encantaría tener, bueno, y si no tener, al menos probar ese Volkswagen Porsche, el EA266, porque realmente debía ser un coche muy particular. Pero bueno, solo nos queda una opción, que es ir al Museo de Porsche y robar uno. Al Museo de Porsche no, al Museo de Volkswagen. No lo descarto. Ana me hace una pregunta, a mi modo de ver, muy inteligente, que yo me he hecho muchas veces. Después del éxito que tuvo Volkswagen con el Golf 1, diseñado por Giugiaro, ¿por qué no recurrieron a él para los modelos posteriores? La respuesta es que yo me hago la misma pregunta, porque estoy convencido, y mira que ha tenido éxito, Volkswagen con el Golf, con todas las generaciones, pero yo estoy convencido que les hubiera ido mejor. De todos modos, nos cabe el consuelo de que el fichaje de Walter da Silva no deja de ser volver al diseño italiano o a recurrir a los italianos para el diseño de su Golf. Fausto, que a mí me parece un nombre muy bonito, pero es que yo soy muy raro, pues me pregunta si el Scirocco, el coupé de Volkswagen, es también diseño Giugiaro. No, la respuesta es que clarísimamente no es diseño Giugiaro, aunque personalmente yo creo que sí que tomaron como referencia
al Golf, porque si os fijáis, si veis los dos coches uno junto a otro, parece que el Scirocco es como un Golf un poquito aplastado y con los cristales, tanto el delantero, el parabrisas como la luneta, un poquito más tendidos. Pero bueno, es un coche muy bonito, pero no es diseño de Giugiaro. Y llegamos al final del vídeo, donde quiero dar las gracias a la revista 0 a 100, donde encuentro una información fantástica. Os quiero recordar que tenemos un área de miembros, un área de amigos, que son 0,99 euros al mes, y hago vídeos muy particulares, como el que vamos a grabar hoy mismo, que es un vídeo sobre gestas de pilotos que en su momento me pusieron la piel de gallina. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por estar ahí, por suscribiros, que si no estáis suscritos no sé a qué esperáis, y sobre todo, pues espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.